De esta manera nos introducimos en la época preilustrada o precientífica. En esta época los conocimientos son moderados, no son exactos y se entremezclan, concomitan un poco la ciencia y el folclore popular. No obstante, la medicina se consolida tanto en Europa como en China, en India y en el resto del mundo, y la hipnosis forma una parte muy activa en ella, de forma que los médicos centroeuropeos empiezan a adoptar la hipnosis como método de intervención con una cierta frecuencia. Para hablarnos de este asunto, hemos pedido también la colaboración de nuestra profesora adjunta, Isabel Barrado, y que nos va a versar sobre esta influencia de la hipnosis en la etapa preilustrada o precientífica, fundamentalmente a manos de médicos centroeuropeos, que rápidamente se va a extender por todo el territorio europeo. Bueno, pues nos adentramos ya en la época precientífica de la hipnosis. Se podría decir que los años en los que se encuadra esta época precientífica podría estar entre 1750 y 1850, con tres personas destacadas en esta época. El primero, Mesmer, el segundo, el marqués de Puysegur, y tercero, el abate Faria. Tenemos que encuadrar dónde estábamos en esa época. Realmente, la época de las curaciones, de las torturas, de la demonología, se tenía entendido que los enfermos, las personas que padecían enfermedades psicológicas sobre todo, era porque no querían hacer la obra de Dios o porque estaban influidas, seducidas o pensaban que tenían dentro de su cuerpo un demonio. Por lo tanto, lo que intentaban hacer es hacer toda clase de torturas, toda clase de exorcismos para que este demonio saliera del cuerpo y así restaurara toda la salud. Evidentemente, esas torturas se hicieron muy famosas en la época. Como podemos ver aquí en este vídeo, podemos darnos cuenta del montón de cosas que se podían hacer para curar a las personas. La intención era positiva, desde luego, pero las torturas eran tremendas. Podemos pasar a primer plano estas imágenes. Para que el público los viera. En el siglo X, el hombre más rico de Inglaterra. Cualquier cosa servía para poder ayudar a los pobres pacientes, que eran torturados, en justificación a su posible curación. En esta época de la prehipnosis, desde luego no se le conoce con el nombre de hipnosis. Tiene diferentes nombres, muchos diferentes nombres. Se le llama magnetismo animal, el sonambulismo magnético, fluido magnético, mesmerismo, crisis nerviosa, un montón de nombres, pero nadie le puso el nombre de hipnosis hasta 1860, que fue llamada hipnosis, bautizándolo James Bryant. Como veis ahí, todos esos nombres eran de los que en esa época, en la época de las torturas, se conocía a este estado focalizado disociado de la hipnosis. Vamos a conocer a uno de los personajes más importantes de esa época, Mesmer, Franz Anton Mesmer. Mesmer fue un personaje magnético. Fue un cambio, una inflexión. Hizo un cambio entre las torturas de esa época y su método curativo, que era totalmente suave, delicado con las personas, aunque sí que les provocaba convulsiones potentes. Todo él era magnético. Su vida realmente fue como una montaña rusa. Desde la nada subió hacia arriba como una montaña rusa, luego volvió a caer, luego volvió a subir y luego volvió a la nada. Su método mesmeriano, sus compulsiones, sus crisis que provocaba a sus pacientes, le hicieron muy famoso en la época. Él nació en el lado alemán del lago Constanza. Él
en realidad su padre era el que cuidaba de los bosques de un obispo local. Este obispo le procuró que Mesmer pudiera estudiar teología, también pudiera estudiar filosofía, y más tarde se traslada a Viena a estudiar Derecho y estudia también Medicina. Cuando tan solo tenía 32 años, en 1766, Mesmer escribió su tesis doctoral para doctorarse como médico, y su tesis doctoral se llamó Sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano. Esa fue una obra importante, porque después de esta obra fue cuando empezó con su tratamiento, fuera de lo normal, distinto a todo lo anterior, sin torturas, sin esos daños que se hacían en ese momento. Mesmer, al escribir esta tesis doctoral, se vio influenciado por tres personajes importantes. Tres personas muy importantes de las que succionó muchos conocimientos. Mezclados todos ellos, pudo hacer lo que él entendió como su propio método. Los más influyentes fueron esos tres que tenéis ahí en pantalla: Athanasio Kircher, Maximilian Hell y Paracelso. Athanasio Kircher nació 100 años antes y escribió sobre el trance cataléptico del pollo. ¿Qué era eso? Bueno, pues él hacía experimentos pseudocientíficos donde ataba las patas del pollo, le ponía una raya delante del pollo dibujada en el suelo, le hacía una especie de pases y entonces el pollo se quedaba totalmente cataléptico, incluso aunque le quitaran las cuerdas y le hicieran ruidos para que el pollo pudiera moverse. Y a eso le llamó el trance cataléptico del pollo. El nombre trance, que parece provenir de ahí y que ahora en la hipnosis o en la focalización disociada actual, pues el trance deja un poco de estar fuera del nombre de las personas que utilizan la hipnosis como técnica para abordamientos de problemas de la salud. Maximilian Hell fue otro personaje importante de la época. Era contemporáneo de Mesmer y escribió un libro sobre el valor terapéutico de los imanes. Él curaba con imanes. De ahí sacó él muchas ideas para las curaciones, me refiero a Mesmer, sacó muchas ideas para las curaciones a través de los imanes. De hecho, lo primero que utilizó en su método fueron unos imanes para provocar esas convulsiones en los pacientes. Y otra persona de la que también considero que era importante y que influyó mucho en su método fue Paracelso. Paracelso escribió un método curativo que se llamaba curación por simpatía magnética. Y es que el método de Paracelso y el método de Mesmer era muy parecido. Realmente Mesmer se parecía tanto a Paracelso porque los dos creían que había como una especie de fluido etéreo, invisible, que todo lo rodeaba y que estaba establecido entre la tierra y el cielo. Por lo tanto, todos los seres vivos, tanto animales como vegetación o personas, atravesaban su cuerpo, sus entidades eran atravesadas por ese fluido magnético y de esta manera, al poder pasar sin obstáculos en el cuerpo, la persona estaba completamente bien, saludable, sin ningún problema. Ahora, cuando se bloqueaba este fluido magnético era lo que provocaba la pérdida de la salud o los problemas psicológicos. Y lo que se intentaba con los imanes, con los pases magnéticos, con todo eso, era que ese fluido pues rompiera esos obstáculos dentro del cuerpo y de esa manera pues se restableciera la salud en los pacientes. Al principio Mesmer utilizó los magnetos, luego, como ya veremos más adelante, se desprendió de los magnetos quizás porque Maximilian Hell pues le puso un pleito, ya que creyó que había plagiado toda su obra, o quizás por un viaje que tuvo que realizar, que después lo contaremos, al principio con magnetos, después sin magnetos, pero él era una entidad magnética de por sí, muy culto, totalmente culto, además instruido en las artes, sabía tocar música, piano, violín. Había un piano que
le acompañaba a todas partes e incluso en su método terapéutico utilizaba la música como transporte de ese fluido. Él tuvo tanto tiempo y tantas posibilidades de dedicarse a su método y fue tan famoso, se codeó con la crema, con el máximo nivel de esa sociedad donde él vivió, pues porque tuvo mucha suerte al casarse con una viuda muy rica, que era viuda de un consejero de la corte vienesa. Eso le permitió codearse con todas las personas famosas y además poder estar junto a las artes. Era muy amigo de Haydn, también muy amigo del padre de Mozart. De hecho, Mozart, uno de sus primeros conciertos cuando era todavía un niño, fue realizado en su casa en Viena, en la casa de Mesmer, que se decía que tenía una casa palaciega cuyos jardines eran parecidos o era la pequeña Versalles. Allí fue donde Mozart realizó sus primeros conciertos. Fue tan importante la notoriedad de Mesmer en esa época que incluso Mozart en uno de sus libretos, en una de sus óperas, en una de sus obras, escribió y hizo música hablando de Mesmer. Aquí detrás pueden ver en uno de esos libretos, este señor que va con la batuta es Mesmer, o representa a Mesmer, y utiliza, pues, es un poco cómico, porque está utilizando, como veis, ahí los imanes para poder curar a esas dos personas que han muerto envenenadas. La verdad que es un poco trágico-cómico, pero si podemos leer ahí arriba las letras, podemos ver cómo hablan de la piedra mesmeriana, cómo hablan de que ahí está como curando magnéticamente, cómo viene de Viena, se va a Francia, que es todo el recorrido que hizo Anton Mesmer. Y como vemos aquí en su obra de Mozart, cómo está perfectamente desarrollado cómicamente esos efectos que tenían los imanes en las personas. Pues Mesmer hizo su obra, su primer trabajo en Viena. De hecho, solo un año después de estar ejerciendo como médico en Viena, fue admitido por todos los científicos y médicos de esa época. Fue totalmente admitido mientras él utilizaba los magnetos. Lo que ocurre es que como su vida fue así tan convulsiva, una vez empezó con los magnetos y fue admitido por ellos, después empezó su decadencia. Y eso empezó por dos motivos importantes. Uno, por un viaje que hizo al centro de Europa, en el que quiso conocer a un sacerdote católico que exorcitaba, hacía exorcismos, y vio como las convulsiones que provocaba en esas personas, sin utilizar ningún imán, ningún magneto, llegó a la conclusión de que no eran los imanes lo que hacían que provocaran esas convulsiones, sino que era la propia persona, la catalizadora, la que influía de tal manera en los pacientes que de esa manera se curaban. Entonces, a partir de esa visita, él se instruyó como catalizador de ese fluido magnético. Como una especie de chamán, los científicos creyeron que se había vuelto loco, era él el que tocaba las cosas, era él el que tenía esa energía y entonces hacía pasar esa energía por los cuerpos de los demás y ahí aparecía la curación. Desde luego ya empezaron los científicos a pasar de él, a dejarlo de lado, porque él se convierte en el catalizador y ahí se le empieza a llamar el mesmerismo. No el fluido magnético como se llamaba antes, sino el mesmerismo. Y después, otra de las cosas que hace que decaiga totalmente la popularidad en Viena de Mesmer fue pues una situación, parece que romántica, con una tal María Teresa Paradis. María Teresa Paradis era una ciega que se quedó ciega a los 4 años por una crisis nerviosa. Él pretendió ayudarla, puesto que
por mucho que hicieron en esa época a ayudarle los oftalmólogos de ese momento, pues no pudieron, aunque sí la torturaron todo lo que pudieron en cuanto a la oftalmología se refiere. Vamos a ver unas imágenes de esas torturas oftalmológicas. Ahí están las torturas oftalmológicas a las que se vio sometida María Teresa Paradís. Evidentemente, como su ceguera no era de nacimiento, pretendían curarla con toda esta serie de artilugios que eran propios de la época, aunque eso les hacía tener pues mucho dolor. Aquí ya vemos cómo empiezan, cómo el cambio que hay entre las torturas que se infligían y cómo era el método de Mesmer cuando era el mesmerismo. Él todavía en Viena. Podemos dejar que las imágenes se vean perfectamente. Eso es. This young woman is in urgent need of the assistance of Franz Anton Mesmer. And who, pray, may that be? I am he. Are you aware that you're manhandling Professor Estamos viendo cómo se enfrenta a todos Physician los to demás the médicos de la época y cómo les hace retirarse para utilizar sus pases magnéticos. Ahora veremos como sin magnetos, sin imanes, hace como una especie de chamanismo que no estaba ya bien visto ya en la época. One moment, please. Your Excellency, if I may say so. This is no time for speech making. Let's at least see what this man can do. If Your Excellency so wishes. Ahí podemos ver cómo parece que coge una especie de energía que nadie ve nada más que él, o que nadie más siente, solo él. Y cómo la hace transportar al cuerpo de María Teresa Paradís. Esto evidentemente es una película, pero nos ayuda a tener imágenes sobre esos momentos. Podemos ver ahí están las convulsiones que provocaba cuando él tocaba a los pacientes. Bueno, la verdad es que ese método era muy mal recibido por los científicos y médicos de la época y empezó ahí su decadencia, empezaron a ser excluidos de los círculos y eso unido a que no pudiera lograr que María Teresa Paradís pues volviera a tener la vista, según en algunos escritos dicen que sí, otros dicen que no, incluso algunos escritos dicen que su padre filmó como progresivamente iba recobrando la vista a su hija, pero al final parece que eso no pudo ser. Y además parece que hubo como una especie de relación romántica entre María Teresa Paradís y Mesmer, y eso hizo que salieran
disparados de Viena. Totalmente denostados, totalmente vilipendiados, pues Mesmer se fue junto con su mujer y se fue a París. Aquí vemos unas cuantas imágenes en cuanto a la especial relación, vamos a llamarla así, que hubo entre Mesmer y María Teresa. Aunque claro, esto son especulaciones, no sabemos exactamente por qué, pero sí sabemos que estas dos cosas, el mesmerismo, es decir, pasar de los imanes y ser él la fuente de curación, como si fuera un chamán, eso estaba muy mal visto en esa época. Y después esta especie de relación, el no procurar la solución del tema de la ceguera de María Teresa Paradis, fueron los que la catapultaron hacia abajo y tuvieron que salir pitando de Viena. Y nos vamos ya a París. Cogen todas sus posesiones y se trasladan a París, nada menos que a un lugar muy céntrico de París, a un palacio en París. Allí en París se trasladan en 1778 y fue tremendamente bien acogido en París. Fue tan bien acogido que incluso entra en la masonería francesa. Entre las personas relevantes, ilustres, a los que Mesmer trata, nos podemos encontrar a la reina María Antonieta, al barón de Montesquieu y al marqués de Lafayette, gente hiperconocida de la época. Todas las personas querían curarse, era la época de un gran protagonismo del mesmerismo. Él era la persona a la que todo el mundo quería acudir, gente con dinero, con posición, pero también los pobres, de todo rango y situación económica, social o cultural, todos. Era tal la popularidad que se hacían como tumultos al lado en sus casas. Muchísima gente, de estas maneras que había tantas personas que él fue, creo que de los primeros que inventó las terapias de grupo, puesto que él inventó lo que fueron las cubas de la salud. Podemos ver una pequeña imagen de esta película en la que se puede representar claramente cómo se utilizaban las cubas de la salud. Aquí está Mesmer. Me gustaría que yo desapareciera para que se pudiera ver mejor esas imágenes. Eso es, muchas gracias. Y aquí empieza él con su mesmerismo. Vemos una cuba, está con agua imantada, hay unos cables, de esos cables salen como unos hierros que todas, porque todas eran mujeres, la verdad es que habían muchas mujeres de la época, casi todas las curaciones se hacían con mujeres. Estas mujeres tenían que coger con sus manos esos hierros. También veremos cómo se dirige al pianista para que comience a tocar el piano y ya empieza a ver esos cambios, esas convulsiones, con esa música y con esos pases. Y empieza magnetizando esa agua, su propio fluido magnético, empieza a tocar. Todo lo que toca se convulsiona. Y así, con una de sus pacientes, pudiendo de esa forma abarcar mucha más cantidad de personas. Evidentemente de todos los estratos sociales, pero de los estratos sociales más altos también. Sí. Como estamos viendo más adelante, esto va yendo cada vez con más intensidad, con más fuerza. Estamos viendo ahí en las imágenes cómo él influía totalmente con las pacientes, y cómo empiezan incluso a perder el conocimiento. Está muy bien representado en esta película lo que eran las cubas de la salud, y entendemos que Mesmer los tuvo que utilizar para poder hacer la terapia de grupo, en muchas más personas a la vez.
Bueno, antes de pasar ahí, también podemos verlo, aunque él no solo trató a personas pudientes con dinero, también a mendigos. Y en su misma casa palaciega allí en París. Estamos aquí viendo cómo organiza en un corro a todas las personas y cómo cogen en ese corro esos dos trozos de metal. Y ahora él empieza a hacer esa terapia de grupo también. Como poco a poco va cogiendo esa fuerza, una fuerza que solo él nota, que solo él ve, pero sin embargo tiene unos efectos muy importantes ahí en sus pacientes, tanto mendigos como personas relevantes de la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Pues en todo su nivel de famoseo, en todo su nivel de estar tan arriba, empezaron a acudir en masa las personas ahí a su casa. Empezaron a acudir en masa miles, cientos de personas, por lo tanto hizo como tumultos. ¿Qué ocurrió? Pues que el rey Luis XVI, que gobernaba en esa época, empezó a tener miedo de esos tumultos. Era enemigo de los tumultos porque sabía que eso podía, si Mesmer era tan popular, incluso podía moverle su corona. Y entonces comisionó a un grupo de científicos y de médicos para analizar la terapia de Mesmer. Evidentemente concluyeron que ese fluido no existía, que él no curaba, que no hacía absolutamente nada, y empezó la decadencia de Mesmer. Empezó a decaer hasta tal punto que llegó eso unido a la Revolución Francesa. Mesmer desapareció, la Revolución Francesa se hizo con todas sus posesiones, con toda su fama, el tema de al ser juzgado por la corte, la fama, el dinero, totalmente pobre, tuvo que salir de Francia y volver a Viena, volver a Alemania, volver nuevamente al lago Constanza, y como si el círculo se cerrara. Habiendo nacido en el lago Constanza, vuelve al lago Constanza totalmente pobre, sin fama alguna, y allí pasa los últimos días de su vida y fallece. Esa es la vida de Mesmer. La verdad que una vida magnética, como les planteé, una vida estando en la cumbre, de luego abajo. Y pasamos ya al siguiente personaje muy importante de la época, al Marqués de Puységur. El Marqués de Puységur era contemporáneo y discípulo de Mesmer. Era el que aprendió directamente de Mesmer y él lo llamó el sonambulismo magnético. Lo llamó así. Él utilizaba cubetas, utilizaba árboles para poder llevar ese movimiento vital. Utilizaba todas esas cosas para poder llegar a tener los efectos que necesitaba para provocar las curaciones en los pacientes. Aquí estamos viendo ya un grabado de cómo más o menos podría ser en la época el método de Puységur, ¿no? Así con fuerza intempestiva debajo de los árboles. Algunos los ataban en el árbol para que al mover el árbol pues pudiera tener ese movimiento vital. En la siguiente fotografía podemos ver, en la siguiente foto también podemos ver esas personas que estaban atadas a los árboles. Si yo desaparezco será más fácil, eso es. Lo vemos ahí, gente atada a los árboles, recibiendo ese movimiento vital, se les ataban los brazos, se les ataban el cuerpo, mientras las personas vivían alrededor. Por ahí vemos unas personas que estaban lavando ropa, pues ellos estaban ahí recibiendo lo que Puységur decía, el movimiento vital, el sonambulismo magnético o esa forma de curación. Pero todo cambia a partir de 1784. A partir de 1784 sucede algo espectacular. Un paciente suyo, llamado Víctor, muy famoso en la época, resulta que estaba recibiendo ese tratamiento debajo de uno de estos árboles y cae
en una especie de ese sonambulismo especial o magnético en el que comienza a ser clarividente y empieza a verse a sí mismo los problemas que tenía, ver en los demás los órganos afectados, cosas muy extrañas. A partir de ahí, el marqués de Puysegur ya se olvida de los magnetos, de las cubas, se olvida de los árboles y ya concluye que no es el magnetizador el que provoca la curación, sino que es el mismo paciente. Esos son a las conclusiones que llega a través de esa experiencia con Víctor. Y ahí tenemos su método. La verdad es que a él es muy conocido porque su método son los que actualmente tienen los pilares fundamentales de la psicología moderna, que se basa en tres cosas, en tres pilares fundamentales. La absoluta creencia y eficacia en la cura. Es decir, que si una persona no cree que puede ser curada con ese método psicológico, con la hipnosis o con cualquier otro método, evidentemente no se va a curar. El segundo pilar, que también se basa en la psicología moderna actual y que ya lo descubrió el marqués de Puysegur, era que debía de haber un deseo real de curarse. Y eso lo sabemos también, porque si una persona está sacando beneficios de su enfermedad, es muy difícil que la persona pueda ser curada definitivamente. Y por último, la última base fundamental es la relación entre paciente y terapeuta. Es decir, que tiene que existir un vínculo entre ellos. Y eso es fundamental. Si no hay un vínculo entre el paciente y el terapeuta, es imposible llegar a los trabajos de curación, de ayuda, de mejoría, de todos esos trastornos. Y eso es, aquí esta parte es lo importante del marqués de Puysegur, el que hoy en día, todavía hoy en día, la psicología se asienta con esos tres principios del método del marqués de Puysegur que hasta hoy en día siguen vigentes. Eso es lo importante. Y ya vamos a pasar al último profesional de la hipnosis de la época precientífica, el abate Faria. José Custodio de Faria, más conocido como el abate Faria. Este fue otro personaje importante. Hizo muchos descubrimientos muy importantes. Jamás se le dio la relevancia que él tenía con todos sus descubrimientos. Nunca se le dio la relevancia necesaria e importante que era. Y desde aquí queremos hacerle pues una especie de homenaje, porque él, que nació en la India, en una colonia portuguesa, al principio sigue las líneas del marqués de Puysegur, pero después, al poco tiempo, se da cuenta de que ni magnetos, ni el propio catalizador, ni las cubas, nada de eso. Él desarrolló un método que tenía que ver con la fuerza impulsiva, con la palabra. Fue el primero que habló de las sugestiones. Sugestiones a través de las palabras. También fue el primero que habló de los resistentes y de los epoptas. Los epoptas eran las personas sugestionables, lo que hoy en día todavía reconocemos como vigente en estos días, después de 200 años más atrás de que lo descubriera el abate Faria. Él tenía varios métodos que influían distintamente si era una persona más sugestionable o menos sugestionable. A los epoptas o sugestionables lo que les hacía era sentarse en una silla, el sugestionable se sentaba delante y entonces les hacía estar tranquilos y relajados, y cuando parecía que estaban como un poco fuera relajados, de repente les decía con voz fuerte: duérmese o duerme, les decía eso, y entonces las personas pues caían en ese sueño lúcido que él llamaba. A los más resistentes o los menos sugestionables
les hacía sentarse al lado de estos sugestionables y de forma que al verlos cómo actuaban ellos pudieran aprender, que es lo que hoy se llama los condicionamientos, evidentemente. También les hacía sentarse en una silla a los muy sugestionables, si esto era la cara, les hacía mirar a la mano sin pestañear, poco a poco se le iba acercando, se le iba acercando, se le iba acercando y cuando ya estaban en la cara decía, duérmase, ¿no? Este método lo utilizan algunos que hoy en día, algunas personas para la hipnosis rápida lo utilizan, esos métodos así intempestivos, de una voz brutal, y sobre todo lo utilizan también los que hacen hipnosis ericksoniana. Algunos profesores de hipnosis ericksoniana utilizan ese método de duerme, ¿no? Directamente, como lo hacía el abate Faria. Cuando había alguien muy resistente, lo que hacía es tocarles partes del cuerpo. Por ejemplo, podía estar tocando la coronilla, podía tocar aquí, en la base del cráneo. Aún hay personas que lo hacen. También les tocaba aquí, en el esternón, les tocaba en el corazón. Y esto era porque él decía que en esas zonas las personas se abstraían de los sentidos y que en esas zonas era donde la sangre era más líquida. Bueno, eso no sé si está descubierto científicamente o es algo real, pero él es lo que entendía. Realmente hay mucha gente que utiliza estos pases, estos procesos, estos tocamientos. Está lo que es la hipnosis propioceptiva, la hipnosis ya bastante antigua, en la que todavía se utilizaba la propiocepción, el movimiento, los toques en diferentes zonas del cuerpo. Bueno, pues esa evolución vino, el padre de todo eso fue el abate Faria, totalmente incomprendido de la época y desde luego muy poco conocido por los hipnólogos, cuando es, a mi entender, muy importante. Pero vamos a ver las bases de su método, que esas bases donde se asienta es la hipnosis, se asienta en esas bases precisamente. Como podemos leer ahí, tenemos el sueño lúcido o la hipnosis, depende del grado de sugestionabilidad del sujeto. Recordemos que él fue el primero que habló de la sugestionabilidad y de las diferentes personas, que habían unas más sugestionables y otras menos. Esto todavía está vigente hoy. El segundo punto, el sueño lúcido, puede ser aprendido. Está claro que una persona cuando va a hipnosis varias veces es mucho más fácil porque aprende ese método, se hace por aprendizaje. Después tenemos el tercer punto, que la colaboración del sujeto es imprescindible. Evidentemente eso lo tenemos claro, los que nos dedicamos a esta técnica. Si la persona, el sujeto, no quiere, es imposible que alguien pueda ser sugestionado. Si tiene pues muchas resistencias y no cree en el método, es imposible trabajar con esta técnica. Y por último, en la última es en la que menos estamos de acuerdo ahora, aunque sí, algunas personas que utilizan el método hipnótico, pero en su parte más antigua. La última parte, para inducir un estado hipnótico, se utiliza la técnica de fijación ocular o las instrucciones directivas, como después ya sistematiza James Brine. En fin, esto ya es la parte un poco anticuada, pero menos esta última parte, los otros tres puntos siguen totalmente vigentes hoy. Desde aquí queremos hacerle pues una especie de reconocimiento al abate Faria. Él no fue nada comprendido en su época, la verdad es que no fue aceptado. Podemos ver unas imágenes de que pueden representar que el abate Faria nunca fue reconocido en su época y que fue totalmente desprestigiado, muriendo en un asilo francés para pobres. Ahí vemos representado un poco al abate Faria en, pues podríamos decir, un asilo de pobres en París, y así murió, sin ningún reconocimiento. Bueno, ya está aquí la época precientífica de la hipnosis. Ahora ya os dejo con Jesús para que os explique
la historia más avanzada de la hipnosis hasta nuestros días. Bien, es a partir de este momento cuando debemos abandonar la narrativa distendida que han venido empleando nuestros profesores invitados adjuntos, porque a partir de este momento la historia de la hipnosis empieza a complicarse de forma importante en este punto. Como podemos ver, la influencia de Mesmer y su magnetismo animal, que finalmente acabaría denominándose mesmerismo, prende en todos los médicos de diferentes partes de Europa. Tal y como hemos apreciado en las primeras narraciones de nuestros profesores invitados, en Francia se ve continuada por Jean-Martin Charcot, quien sucedió a Vulpian en la cátedra de anatomía patológica. Realmente Charcot no se interesa directamente por el mesmerismo, sino que llega a él a través de Charles Riquet, un joven fisiólogo francés que escribió la obra El sonambulismo provocado en 1875. Charcot conserva esta cátedra de anatomía patológica hasta que, gracias a Gambetta, que crea para él en 1882 la primera cátedra clínica de enfermedades nerviosas. Este año fue también el de su ingreso en la Academia de Medicina y el de su elección un poquito más tarde, en 1883, en la Academia de las Ciencias. Es cuando Charcot se convierte en un hombre de la alta sociedad parisiana, mundialmente famoso. A su mesa se sientan todas las celebridades médicas, artísticas, literarias, políticas, más relevantes, más sobresalientes del momento, durante las veladas que celebraba los martes en el ya famoso y mítico 217 Boulevard de Saint-Germain. Por otra parte, en el hospital, las lecciones de hipnosis, se sobreentiende, tenían un estilo muy teatral de enseñanza. Eran realmente shows dramáticos que atrajeron a espectadores de todas partes del mundo, cuya curiosidad, desgraciadamente, no siempre tenía un carácter médico. De hecho, se piensa que de esta forma un poco inapropiada de proceder que tenía Charcot, comenzaron a proliferar los shows de hipnosis, shows destinados al espectáculo, sin ninguna pretensión ni médica ni psicoterapéutica, que incluso persisten hasta nuestros días y que los profesionales de la hipnosis llaman despectivamente charcotistas, tratando de erradicarlos, lógicamente, en lo posible. Pero la verdadera relación de Charcot con la hipnosis comienza en 1878, con ocasión de la restauración de los locales y de las salas de la Salpêtrière. Se crea una nueva sección dentro de la Salpêtrière en el que se agrupan a enfermos comiciales y a histéricas que adoptaban los síntomas y los modelos de tipo convulsivo, fundamentalmente por imitación. Y Charcot se introduce con verdadera pasión en este nuevo campo de investigaciones. Para probar sus hipótesis, él combinaba los métodos de diagnóstico tradicionales que había en el momento con la hipnosis. Y rápidamente Charcot adopta las ideas de Briquet, quien veía la histeria como una neurosis del encéfalo. Y lógicamente quiso aplicarla a su estudio. Este fue, todos coinciden en ello, uno de sus grandes errores radicales. Pretendió fijar definitivamente las reglas del gran ataque histérico, válidas para todos los tiempos, para todos los países, para todas las razas. De hecho, fue entonces cuando se produjo en su obra aquella pequeña falla que más tarde su discípulo Pierre Marie citaba en sus obras. Y la verdad es que es verdad, su manipulación fue descuidada, no tomaba las precauciones necesarias, delegaba muy a menudo en colaboradores poco instruidos, puesto que Charcot, según parece,
nunca hipnotizaba directamente a un solo paciente, lo hacían estos colaboradores, y ellos no sabían reconocer demasiado, como la mayoría de estas histéricas, que eran verdaderas vedettes, habían alcanzado cierta fama, cierta relevancia, se inclinaban a mostrar pues, el cuadro patológico que se esperaba que ellas mostraran y que se les instruía previamente, ¿no? Un poco lo mismo, o exactamente lo mismo, diríamos, que lo que ocurre en la hipnosis de espectáculo, y que algunos años más tarde, en 1961, queda demostrado en el experimento sobre el respeto a la autoridad que dirige Milgram y que conmocionó a la autoridad científica y a toda la comunidad científica también. Realmente es lo que estas vedettes hacían, el respeto a la autoridad y mostrar los cuadros que se les indicaban y que se suponía que ellas tenían que reflejar. Como vemos, Charcot se mantuvo, a pesar de todo esto, inquebrantable en esa idea errónea que él tenía sobre la histeria, referente a que era una enfermedad real, desencadenada por la disociación de ideas. Es más, él insistía en que la histeria podía producirse tanto en hombres como en mujeres, lo que generó una agitación social tremenda en la época, porque debemos recordar que en aquella época en Francia todavía se heredaban las viejas prácticas médicas de Grecia, o las viejas ideas griegas. Debe recordarse que la palabra histeria procede del griego gistera, que significa vientre, y se daba por entendido que la histeria estaba producida por trastornos del útero. Consecuentemente, la única solución que había era extraer un ovario quirúrgicamente, y aunque parezca increíble, es una práctica que se mantuvo hasta 1882. En lo referente a la hipnosis, volvemos a repetir que Charcot adoptó las ideas de Briquet y, por tanto, entendía la histeria de una forma completamente errónea. De hecho, la entendía como un estado anormal. Y estudió sus efectos físicos y neurológicos en estas 12 pacientes histéricas, que de hecho pasan a la posteridad como las histéricas de Charcot. Y él publica sus primeras conclusiones entre 1872 y 1873, con el primer volumen de, traducido al castellano, Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso realizadas en la Salpêtrière. No existe copia en castellano. Charcot no tarda en concretar todavía más, si cabe, su definición sobre la histeria. Y él argumenta literalmente que la histeria es una neurosis del cerebro, originada típicamente por traumas psíquicos en individuos hereditariamente predispuestos. Y no contento con esto, lo remata diciendo que con la hipnosis se puede reproducir no solo la sintomatología histérica, como puede ser la amnesia, el mutismo, la anestesia, sino incluso pues, fenómenos de carácter postraumático, como podrían ser, por ejemplo, las parálisis ocasionadas por accidentes de ferrocarril, que era lo más habitual de la época. Con estas ideas, Charcot pues, trató de descubrir los fenómenos somáticos que, según él, se asociaban a una inducción mediante hipnosis. Y él decía que este proceso ocurría en 3 partes. La primera parte sería la catalepsia con anestesia y plasticidad neuromuscular. La segunda parte sería un letargo con hiperexcitabilidad neuromuscular. Y la tercera parte sería el sonambulismo. Evidentemente esto se aleja completamente de la realidad, pero era la teoría de Charcot. Además, él llegó a afirmar que estas manifestaciones somáticas podían ser transferidas de un lado del cuerpo a otro, del paciente se sobreentiende, mediante imanes. De esta forma, en 1882, presenta ante la Academia de Ciencias su trabajo, que traducido significa sobre los diversos estados nerviosos
determinados por la hipnotización o por el hipnotismo sobre las histéricas. En él defiende que la susceptibilidad de la hipnosis era un clarísimo indicador de la histeria, una histeria latente. Y se basaba en el hecho de que los síntomas histéricos podían ser reproducidos en sujetos normales y eliminados en pacientes histéricos siempre mediante hipnosis. Afirmaciones evidentemente disparatadas hoy en día y que van a pesar como una losa en el prestigio de Charcot. Pese a que evidentemente Charcot es un neurólogo que presenta numerosas y muy importantes contribuciones a la neuroanatomía, pero este error lesionaría severamente su prestigio. Estas afirmaciones nos permiten enlazar fácilmente con Sigmund Freud, que visita a Charcot becado en París. Freud queda impactado por una frase que Charcot le comenta respecto a la histeria. Él le decía, este tipo de procesos, se refiere a la histeria lógicamente, tiene siempre algo genital, siempre. Y Freud queda impactado con esta frase. De hecho, vamos a ver un vídeo en donde Charcot, un vídeo que es una representación cinematográfica de Hollywood, lógicamente, en donde Charcot presenta las histéricas a sus alumnos, entre los cuales está en ese momento Freud becado. Estoy ciega, señor profesor. No puedo mover la pierna. Conozco las normas, profesor Maynard, pero esta mujer está enferma. Con su permiso, quisiera hacerle unas pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo no? Hagamos los test aquí ahora, señor Freud. Aprovecharé la ocasión para mostrarles cuál es la verdadera naturaleza de la histeria. Destápela. Esta mujer dice sufrir parálisis en su pierna izquierda. En un caso de parálisis genuina, la pierna no estaría tan rígida. Caballeros, nuestra paralítica está representando un papel más apropiado para el teatro que para una cama en mi clínica. Sus síntomas son inducidos de forma deliberada con el fin de atraer la atención, provocar compasión y evitar las responsabilidades de la vida. Y en cuanto a su ceguera, una cerilla. Enciéndala. ¿Qué ven? Sus pupilas se contraen. Caballeros, ¿creen que se trata de un caso genuino de histeria? No. Señor profesor, ¿me permite que haga yo una prueba? Por supuesto. No reacciona. ¿Es esto fingir? Anestesia inducida al mantener la pierna levantada en una posición muy forzada. Histeria es sinónimo de engaño. Es una lástima que no haya tratamiento para eso. Se ocupará personalmente, señor Freud, de que la cama quede libre enseguida. Como queda magistralmente reflejado en la representación cinematográfica, la susceptibilidad entre Charcot y Freud era manifiesta y se iría agudizando a lo largo de los años. De hecho, Charcot siempre negó haberle dicho a Freud que había algo genital siempre en la histeria, a pesar de que Boring lo deja por escrito en 1957, y que además Freud siempre manifiesta que su asociación de la histeria con la sexualidad en realidad nunca fue suya, sino que le fue sugerida por Charcot. Estas ideas de Charcot son contestadas desde varios ámbitos, de forma airada, pero la que a nosotros nos interesa especialmente viene del sur de su propio país, de Nancy, y más específicamente por el doctor Auguste Liebold, quien entra en contacto con el magnetismo animal en el 48, en 1848, mediante un informe que redacta Henry Mary Hudson, ¿no? Y que le entusiasma
prácticamente desde el principio de su internado se entusiasma con él. Era una época en la que el mesmerismo ya empezaba a ser condenado por la profesión médica, pero de momento no de manera exagerada. No obstante, sus amigos le disuaden, amigos, compañeros de su carrera, le disuaden de que, bueno, no debía comprometerse por la vía del hipnotismo, que esto podía ser perjudicial para su carrera, pero él les hace caso omiso y en el año 50, en 1850, se instala como médico de campaña en Nancy, concretamente en Pont-Saint-Vicent, donde empieza a poner en práctica pues, las prácticas mesméricas que a él le entusiasmaban. Pero Liebold pronto va a mejorar estas técnicas, pasando del hipnotismo a lo que va a empezar a denominarse como hipnosis. Para entender esto, nos vemos obligados a saltar a un segundo país donde la influencia del mesmerismo también es importante. Nos referimos a Inglaterra. La rivalidad entre los médicos franceses e ingleses estaba muy presente en la época, lo que hace más curioso todavía que Liebold tomara este país como una fuente de conocimiento de la hipnosis, en lugar de, como sería lógico, seguir la estela de prestigio mundial que tenía su compatriota Charcot. Y en Inglaterra, la continuidad de Mesmer es seguida por John Elliston, que funda la Universidad Colegiada Hospitalicia de Londres. Es el primer hospital del país, de Inglaterra, que se coordina con un colegio médico para dar a sus alumnos la oportunidad de investigar clínicamente el mesmerismo y ponerse más o menos a la misma altura a la que podía, en cuanto a prestigio se sobreentiende, que podía estar la Salpêtrière de París en ese momento. Elliston se dio cuenta de que podría resolver el eterno problema del dolor en cirugía, que era un problema importante médico en aquella época, cuando observó una demostración de mesmerismo en el año 37, en 1837, y decidió que esto había que incluirlo, evidentemente, en la medicina inglesa. Elliston siempre fue un médico anticipado a su tiempo. De hecho, fue el primer médico inglés que utilizó el estetoscopio, desconcertando a todos los médicos ingleses que no sabían para qué servía semejante aparato. En cierta ocasión, un médico londinense, por cierto, le dijo que para qué usaba ese hocus pocus, que eso no le iba a ayudar mucho a curar a sus pacientes. Y esto me recuerda mucho en el sector profesional de la hipnosis, cuando algunos hipnólogos comenzaron a utilizar la oxipulsimetría por primera vez a finales del siglo XX aproximadamente, mientras el resto de hipnoterapeutas, totalmente desconcertados, les decían que, bueno, la hipnosis no puede ser medida por ese peculiar aparato, y bueno, seguían calculando un poco la supuesta profundidad hipnótica, en realidad inexistente, mediante aquellos viejos sistemas del siglo XVIII de la levitación del brazo que ya usaba el abate Faria. Pero volvamos a Inglaterra. Los pasos de Elliston son seguidos por John Sdale, que en realidad fue mucho más afortunado que él en sus investigaciones. De hecho, Sdale llevó los conocimientos adquiridos por Elliston a la India, mientras era agregado de un hospital nativo en Hooghly, y empezó a utilizar el mesmerismo en sus amputaciones quirúrgicas. Su éxito fue tan impresionante que en 1846 el gobierno de Bengala le puso a cargo de un pequeño hospital en Calcuta, que sería famoso rápidamente y además conocido como Hospital Mesmérico. Antes de que se retirara de la India, más o menos unos 5 años después, ya había realizado miles de operaciones indoloras para quitar
tumores fundamentalmente, y específicamente de escroto, que era la enfermedad más común en la India por aquel momento. De hecho, está documentado que uno de los tumores que extrajo Esdaile, evidentemente con técnicas esméricas, se sobreentiende, pesaba aproximadamente 103 libras, de hecho pesaba más que el cuerpo del paciente, y tuvo que realizar la operación con una polea y una soga que estaba anclada en la viga del techo para poder levantar un tumor de semejante peso y semejante tamaño. Esto marcó a la India, evidentemente. La utilización del mesmerismo por los médicos ingleses no pasó desapercibida y los indios adoptaron este tipo de prácticas en sus costumbres populares, en sus rituales sociales y, hombre, con grandes aditivos en general en cuestiones de carácter religioso y espiritual también. Volvamos a Escocia. Mientras Esdaile realizaba todas estas actividades durante esos 5 años en la India, en Escocia otro médico contemporáneo suyo, James Braid, toma muy buena nota de lo que hacen sus colegas, tanto Elliston como Esdaile, y comienza a realizar amputaciones quirúrgicas también con gran éxito, la verdad. Pero Braid no tarda en distanciarse de sus dos antecesores. En poco tiempo, Braid muestra un desacuerdo claro con Esdaile y con Elliston también, respecto a que el mesmerismo funcionaba debido a un fluido energético magnético que podía ser transferido de una persona a otra. Bueno, esto Braid no coparticipaba con ello. Y lo que en realidad Braid pensaba era que el mesmerismo en realidad producía una situación peculiar del sistema nervioso que se le inducía al paciente por medios artificiales. A esto Braid lo denominó neurohipnotismo o nervios dormidos. Sin embargo, para abreviarlo, pensó que la palabra más apropiada sería la del dios Hipnos, que significa sueño, y por lo tanto lo llamó hipnosis o hipnotismo.